Uno de los problemas que nos encontramos cuando hacemos un análisis RCM es calcular la probabilidad del modo de fallo. Primera cosa que tenemos que tener en cuenta es la probabilidad la calculamos sobre el modo de fallo, no sobre el fallo. A pesar de que leyendo la normativa SAE J1011 no nos queda del todo claro sobre qué tenemos que hacer el análisis, sí que parece bastante evidente que la probabilidad de que se presente un evento depende del modo de fallo. Por ejemplo, si decimos eje roto, ¿qué probabilidad hay de que un eje se rompa? Pues claro, tendríamos que ver la probabilidad que hay que se rompa por vibración, de que se rompa por un fallo en la fabricación, por un montaje inadecuado. Es decir, la probabilidad no podemos referirla al fallo, tenemos que referirla al modo de fallo. Así que, primera cosa, cuando hablemos de probabilidad, tenemos que referirnos al modo de fallo. Segunda cuestión que tenemos que plantearnos es que las probabilidades, un número no nos indica nada. A nosotros lo que nos indica es agruparlo en situaciones. Las situaciones que nosotros podemos encontrar son que el fallo sea altamente improbable, que el fallo sea posible, poco probable, pero posible, que el fallo sea posible porque ya se haya dado en más ocasiones, que el fallo sea muy posible. Pues esas son como las cuatro grandes situaciones, los cuatro grandes escenarios que nosotros nos podemos encontrar. Pero claro, ¿cómo categorizamos un posible modo de fallo? ¿Dónde lo metemos? Pues en primer lugar podemos utilizar la estadística. Es decir, podemos ver estadísticamente qué comportamiento ha tenido ese modo de fallo, cuántas veces ha aparecido, etc. Para el cálculo de la probabilidad basado en estadística, el primer problema que nos encontramos es: ¿disponemos de datos? ¿Disponemos de suficientes datos como para hacer una estadística fiable? La herramienta estadística más habitual que podemos considerar es la distribución de Weibull y el cálculo de los parámetros beta y lambda fundamentalmente. Pero insisto, ¿tenemos datos suficientes? Porque si al final vamos a acabar haciendo una estimación porque no tenemos datos suficientes, mejor hagamos la estimación de entrada y nos ahorraremos mucho tiempo. También nos puede ocurrir que el equipo sea nuevo o que nosotros no tengamos suficiente experiencia, pero fijaros que son muchos casos. No hemos recopilado los datos, no tenemos datos porque no los hay, es decir, porque no ha habido historial en ese equipo, o incluso no tenemos historial de datos porque no ha habido eventos, no ha pasado eso. Y entonces yo no puedo analizar, tampoco puedo decir exactamente cuál es el parámetro beta o lambda que yo puedo utilizar, pero sé que no puedo utilizar una herramienta estadística. E incluso nos surge otro problema. Imaginad que que estamos analizando un solo equipo, que ese equipo tiene, planteémonos, 50 funciones, por no ir a más hacia las 100 que hasta las 50, pero imaginemos que son 50 funciones. Imaginemos que tenemos 2 fallos por cada función, ya vamos por 100, y ahora imaginemos que tenemos 4 modos de fallo por cada uno de esos 100 fallos, 400 modos de fallo. Vamos a hacer una estadística, vamos a hacer 400 estadísticas buscándonos los datos, no sabemos cómo. ¿A qué nos lleva intentar basar todos los datos, absolutamente todo, en estadísticas? Nos llega prácticamente a la inviabilidad del sistema. Es decir, ¿no te gusta hacer estimaciones? Pues entonces igual no tienes que plantearte ni RCM ni ANFEC, sino hazlo de otra forma, porque no te va a llevar a ninguna parte. Es decir, vas a consumir tiempo y no vas a llegar a ninguna parte. Si queremos hacer RCM de verdad y aprovechar todas las ventajas que tiene RCM sin llegar al bloqueo, vamos a tener que plantearnos otra forma de evaluar la probabilidad de que algo suceda. Recordemos que es importante evaluar la probabilidad porque al final lo que nos pide RCM es que valoremos la probabilidad, que valoremos la gravedad de la consecuencia, del efecto que tenga el modo de fallo, y por último tenemos que valorar la visibilidad. Pero para valorar la probabilidad, pues estas herramientas estadísticas no nos van a ir del todo bien. No quiero decir que en algún caso muy concreto no esté justificado. Lo que quiero decir es que nosotros no nos podemos plantear que todos nuestros modos de fallo, ni siquiera el 10%, ni siquiera el 3% de los modos de fallo,
vamos a tener que abordarlos desde el punto de vista estadístico para calcular la probabilidad, porque es un pequeño aspecto dentro del análisis y nos puede llegar a bloquear. Así que nosotros tenemos que saltar ese pequeño obstáculo. ¿Cómo? Basándonos en estimaciones de expertos. Un experto sí nos puede decir si ese modo de fallo es altamente improbable, si nosotros ni siquiera tenemos que considerarlo, si es un modo de fallo que no ha sucedido ninguna vez, pero que puede ocurrir, si ese modo de fallo ha ocurrido alguna vez, o si ese modo de fallo es muy probable que ocurra. Fijaros que son 4 casos y esos 4 casos para un experto es relativamente fácil, relativamente rápido determinar cuál es la probabilidad de fallo. Vamos a ver con algún ejemplo. Un ejemplo es que estamos analizando la probabilidad de que un asteroide caiga sobre mi equipo y lo destruya. Desde luego la consecuencia es grave, pero ¿cuál es la probabilidad? Pues mira, si yo trato de hacerlo de forma estadística, seguramente tendré que buscar todas las caídas de asteroides en los últimos 100 años en todo el planeta y saber qué probabilidad hay de exactamente que caiga en el metro cuadrado en el que yo tengo un equipo. Bueno, no me hace falta hacer todo ese estudio y perder todo ese tiempo para saber que eso es altamente improbable. Por otro lado, tampoco me hace falta ningún estudio serio, ningún estudio complejo desde el punto de vista estadístico para ver que si yo no lubrico algo que requiere lubricación, el fallo es altamente probable. El fallo se ha dado en muchas ocasiones y se va a producir con una gran probabilidad si no hago nada, es decir, si no lubrico. Por tanto, podría clasificar ese fallo como muy probable. Por tanto, solo vamos a tener algunas dudas en los 2 estadios intermedios. Es si es muy poco probable o si es posible. Pero de nuevo, la mayor parte de las veces no lo resuelve un experto. Consultamos con alguien y nos dice si ese fallo se puede dar o no. Consultamos con alguien si es que nosotros mismos no somos ese experto. Yo manifiesto constantemente que un facilitador RCM no puede ser un simple dominador de la metodología, tiene que ser un experto en las máquinas, un experto en los sistemas que está analizando, no puede ser un simple escribiente, porque si no, nunca se responsabilizará del resultado que tiene que dar. El facilitador es el responsable de que RCM llegue a buen término. Por tanto, si hay algo que alguien no puede hacer dentro del equipo, él tiene que ser capaz de resolverlo. Y por tanto, él debería ser capaz, el facilitador, de evaluar por sí mismo la probabilidad. Solo en esos casos de duda debería poder acudir a otra persona. Así que uno de los grandes escollos es cómo valorar la probabilidad de que algo ocurra. Y aunque también tenemos que recordar que la normativa RCM no nos dice cómo tenemos que valorar la probabilidad, solo nos habla que siempre que podamos deberíamos hacerlo de forma numérica, no nos da una pauta concreta para valorar la probabilidad. Así que no tenemos datos, que eso nos sucede en muchísimas ocasiones. La obtención del dato es complejísimo y puede llegar al mismo resultado por otro camino. Pues la valoración de expertos es la alternativa más razonable a el cálculo de la probabilidad.